Ezequiel 37, 4, verso 4 y el verso 10. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor es bendita. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. El verso 10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron en pie un ejército grande en extremo. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señor. Vamos, déselo fuerte. Quiero hablarte bajo el tema: el despertar de un ejército dormido. El despertar de un ejército dormido. Amado hermano, puede tomar asiento. El despertar de un ejército dormido. Di conmigo: el despertar de un ejército dormido. El despertar de un ejército dormido. El viernes como a la 1 de la madrugada yo estaba orando, mi hermano, sentí en el espíritu orar solamente por un tiempo, solamente por las almas. Y el Espíritu Santo me recordó este versículo donde en Ezequiel dice: profetiza a estos huesos que estaban en el valle, amado hermano, en el valle de los huesos secos, y diles: así ha dicho Jehová. Amado hermano, cuando yo estaba orando, no medité tanto en ese versículo, pero después de orar, ese versículo, esta palabra quedó en mi corazón y mi mente, que el siguiente día tuve que leerlo y tuve que meditar y tuve que pedir al Espíritu Santo que me ayudara, porque siempre he escuchado mensajes de este pasaje, pero tipificando, amado hermano, que los huesos secos son todas aquellas personas inconversas, todas aquellas personas que están en el mundo. Pero cuando yo leí el versículo 10, cuando dice que un gran ejército en extremo, un ejército grande en extremo se puso de pie, el Espíritu Santo me dijo: ellos no son inconversos, ellos es el pueblo mío, es un pueblo de Dios, un pueblo que me conoce, que estaba en el valle de los huesos secos. No eran inconversos, no eran inconversos. Porque termina diciendo: y se levantó y se puso de pie un ejército grande en extremo. Era un ejército de Dios. Pero antes de ser un ejército de Dios, antes de ser un ejército grande, antes de ser un ejército poderoso, antes de ser un ejército valiente, amado hermano, había un caos. Había llegado el caos a ese ejército. Estaba en el valle de los huesos secos. Estaban muertos. Y no solamente muertos, sus huesos estaban divididos. Las manos acá, los pies allá, las cabezas por acá. Mira el diagnóstico, hermano, de este ejército grande en extremo. Amado hermano, eran huesos secos en el valle. Dios le permitió a Ezequiel, amado hermano, ver esa visión de ese valle de huesos secos. Y Dios mandó a Ezequiel para profetizar. Dios lo envió, porque Ezequiel dice: y Dios me mandó. O sea que Ezequiel no fue por iniciativa de él, por emociones de él. No habló porque él se sentía triste. Él no habló porque él por cómo miraba, por temor o miedo. No, él tuvo que profetizar porque Dios lo mandó. ¿Quién lo mandó? Es bien importante cuando un profeta es mandado por Dios. Hay profetas que Dios los manda, pero hay profetas que no son enviados por Dios. Y el Espíritu Santo me dice: ¿ves qué fácil es? Mira la diferencia, me dijo. Es fácil profetizar a un pueblo despierto, pero a un pueblo muerto, uy, ¿quién va a profetizar a huesos secos? Y cuando a un profeta le gusta más poner mano a los que están como brincando, el que le está dando la chiripiorca ahí y va y les profetiza porque saben que están prendidos. Pero profetízame a aquel que está ahí. Profetízamele.
Porque él necesita profecía, él necesita despertar, él necesita escuchar la voz de Dios, él necesita un milagro de Dios, él necesita cambiar, él necesita conocer a Dios. Y el Espíritu Santo me dijo: quiero que te levantes y comiences a profetizar como Ezequiel. Quiero que te levantes y profetices a un ejército que está dormido. Y cuando hablo de un ejército dormido, hermano, no solamente estoy hablando de Corazón Nueva Iglesia. Estoy hablando del ejército de Dios, el ejército de Cristo, el ejército del Dios Todopoderoso, amado hermano, en todo el mundo. Hoy más que nunca estamos viendo un ejército dormido, un ejército que está acomodado en las iglesias, un ejército que solamente está en el valle de los huesos secos. ¿Por qué te lo digo? Porque el diagnóstico, si tú lees anteriormente esos versículos, del versículo 1 en adelante, tú vas a ver en la visión que Ezequiel vio, amado hermano, los huesos estaban separados. Y eso lo vemos en las iglesias hoy en día. Hermanos por aquí, hermanos por allá, hermanos que no se quieren juntar, hermanos que no quieren hacer lo que ellos quieren, hermanos que no se quieren unir. Entonces, cuando hay hermanos así, déjame decirte que la palabra del Señor dice: estás en el valle de los huesos secos. Porque en el valle de los huesos secos, los huesos están separados. Ay, qué silencio. Ay, pastor, yo no estoy en el valle de huesos secos. Ay, pero está causando división. Y cuando hay división, los huesos se secan. Donde hay pecado, los huesos se secan. Donde hay pleito, los huesos se secan. Hermano, donde hay un lugar, cuando estás en un lugar y quieres hacer lo que tú quieres, amor hermano, no te unes, estás en peligro. Estás en el valle de los huesos secos. Y cuando tú te sientes seco, ¿qué pasa, hermano? Y es lo que vemos en el valle de los huesos secos. No había vida, ¿sí o no? No había movimiento, no había actividad ahí. No había actividad. Entonces, cuando tú ves que no te dan ganas de servir a Dios, cuando no te dan ganas de levantarte para ir a la iglesia, cuando no te dan ganas de levantarte para orar, cuando no te dan ganas de leer la Biblia, cuando no te dan ganas de ayunar, cuando no te dan ganas de orar, cuando no te dan ganas de aplicar el evangelio, déjame decirte, amado hermano, que estás inactivo, parecido a los huesos. Predícame, por favor, predícame, anímame a predicarte. Cuando estás inactivo, somos parecidos a los huesos secos. Porque un hueso seco no hace nada. Un hueso seco está muerto. Y cuando tú estás inactivo, amor hermano, quiere decir que estás en peligro. Un hueso seco no puede levantarse. Un hueso seco no puede marchar. Un hueso seco no puede pelear. Un hueso seco no puede avanzar. Amor hermano, representa a los cristianos que solamente han sido reducidos a espectadores. Cuando tú vienes a la iglesia como espectador, déjame decirte que estás seco. Porque cuando vienes como espectador, solo vienes a ver quién adora, qué hace, pero tú no vienes dispuesto a dar algo para Dios. Cuando somos espectadores, amado hermano, estamos en peligro. Estamos ya en el valle de los huesos secos. Ay. Hermanos, amado hermano, te di un consejo anteriormente, que no te acostumbres a venir solamente los domingos. Porque entre menos nos congregamos, escucha esto, entre menos vienes a la iglesia, entre menos buscas de Dios, entre menos lees la Biblia, entre menos oramos, amado hermano, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a secar. No lo digo yo, no, lo dice Ezequiel 37. Ese pueblo, ese ejército se había dormido, estaba inactivo. En un tiempo fue valiente, en un tiempo estaban con fe, en un tiempo estaban sirviendo, en un tiempo estaban marchando, pero dejaron de congregarse, dejaron de buscar a Dios, comenzaron a seguir ídolos, comenzaron a adorar ídolos, comenzaron a irse por sus propios caminos, hasta que llegó el punto que se secaron y terminaron en el valle de los huesos secos. Yo sé que tú no quieres llegar ahí, y por eso Dios te está hablando hoy, nos está hablando hoy. Porque si te estás durmiendo, amor hermano,
Si te estás durmiendo, Dios quiere despertarte hoy. A eso viniste hoy, para tener un despertar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Mira la desconexión y la visión. Dice: en el valle de los huesos estaban esparcidos, sin conexión entre sí. No había unidad. Cuando a ti no te parece, cuando tú desobedeces, cuando tú no te unes, no hay unidad. Entonces estás esparcido, no estás unido. Hay desconexión, hay división. Estaban esparcidos sin conexión entre sí. Un ejército dormido es aquel donde cada quien busca su propio beneficio y se ha perdido el sentido del cuerpo y la comunidad. La pérdida, mira, de la esperanza. En el versículo 11, si estás ahí todavía con la Biblia abierta, en Ezequiel 37:11, revela los pensamientos del pueblo de Israel. Esta visión que Dios le dio a Ezequiel, amor hermano, se la estaba dando porque el pueblo de Israel estaba seco, estaba sin esperanza. Y eso es lo que dice el verso 11. Ellos dijeron, ellos vieron qué es lo que estaban pasando. Ellos vieron lo que estaba pasando. Ellos declararon: somos como huesos secos. Habían perdido toda esperanza. Dice: estamos expuestos a la destrucción. Solamente estamos esperando la destrucción. O sea, ellos se sentían con huesos secos, habían perdido esperanza, y lo que ellos esperaban solamente era destrucción. Porque cuando estás seco, tú solamente ves calamidad. Tú no puedes ver lo que Dios tiene para tu vida, porque estás enfocado, amor hermano, en lo que está pasando alrededor tuyo. Efesios 5:14 dice, mira, un llamado en el Nuevo Testamento, el llamado de atención. Aquí no está profetizando, Ezequiel, aquí está profetizando Pablo, amado hermano, a los efesios. Pablo le está diciendo lo mismo como le estaba diciendo Ezequiel al pueblo de Israel. Mira lo que dice Efesios 5:14, dice: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es un llamado a despertar. Dios nos está dando un llamado a despertar. Despierta tú que duermes. Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos creen que la salvación está más cerca que cuando aceptaste a Cristo? ¿Cuántos creen que la salvación está más cerca que cuando comenzaste a seguir a Dios? No, amado hermano, el tiempo se está acercando. El tiempo de levantarnos es hoy. El tiempo de despertar es hoy. El tiempo de salir del valle de los huesos secos es hoy, porque el tiempo está acercándose. El tiempo se está acercando. Ezequiel dice: oíd palabra de Jehová. Es el catalizador del despertar. Oíd palabra de Jehová. El ejército no se despierta por ruidos humanos. El ejército, el pueblo de Dios, no se despierta por estrategias de hombre. No se despierta por un show. No se despierta como tocan bonito, como se visten bonito. No, el ejército de Dios se despierta cuando escucha la palabra de Dios. El ejército de Dios, el ejército que está dormido, el ejército que estaba en el valle de los huesos secos, amado hermano, no fue la palabra de Ezequiel que lo despertó, fue la palabra de Dios. Yo estoy aquí predicándote, amado hermano, convencido que no es mi bola que te va a libertar, sino la palabra de Dios que te va a despertar. Y yo no grito para
como para demostrarte que tengo unción. No, no, yo predico, mi hermano, porque cada vez que predico es una profecía de parte de Dios. Y cada profeta, mi hermano, que viene en el nombre de Dios, no va a predicar con, ay, dice el Señor, mira, el Señor dice que no, no, no. Con voz en el cuello, Dios dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una palabra así no se puede hablar suavecita, porque ni vas a escuchar. Ay, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué dijo? No, te lo grito. Imagínate tú al profeta Ezequiel frente al valle de los huesos secos, ahí con timidez hablando, profetizando. No, 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 no. Yo me imagino a Ezequiel alzar su voz frente al valle del hueso seco. Oíd palabra de Jehová, huesos secos. Y humanamente eso es ilógico. ¿Cómo escuchan los muertos? ¿Cómo es que van a escuchar los huesos? No había piel, no había carne, no había tendones, no había coyuntura, no había nada. Estaban desparcidos. Y humanamente, ¿cómo te va a entender alguien que no conoce, que está muerto? ¿Cómo es que los huesos oyen? Repito lo que digo anteriormente. No es la voz del profeta, es la voz de Dios. Cuando los huesos secos escuchan la voz de Dios, cuando los huesos secos escuchan la palabra del Señor, amado hermano, el mismo poder de Dios le da oído a los huesos secos para que escuchen su voz. Del mismo modo como los vientos escuchan la voz de Dios, las tempestades escuchan la voz de Dios. Jesús le dijo a los vientos fuertes: callad, a las olas callad, al viento fuerte, que se esparcieran, que se calmaran. Igualmente con los huesos secos, Dios tiene el poder para hacer que los huesos secos oigan. Entonces, ¿estamos aquí? ¿Estamos aquí? Tal vez hay alguien aquí que me dice: pastor, tengo 10, 20, 30 años predicándole a alguien de mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis tíos, a mis primos, y no escuchan. Huesos secos. Ay. Y te perdiste la esperanza. No escuchan, no obedecen. Pero yo te digo, no te canses. No te canses de predicar, no te canses de profetizar, no te canses de predicar el evangelio, porque tarde o temprano Dios va a hacer que esos huesos secos escuchen la palabra del Señor y lo vas a ver rendido a los pies de Cristo Jesús. Porque no es tu voz, no es tu tiempo, es la voz de Dios y el tiempo de Dios. Solo somos siervos enviados por Dios. Solo somos enviados por Dios para obedecer lo que Dios dice en su palabra. Oí palabra de Jehová. El ejército no despierta por ruidos humanos, modas, estrategias emocionales. El verdadero avivamiento, amado hermano, y despertar es provocado por dos elementos esenciales, dos elementos poderosos, dos elementos bien importantes. Primero, la alineación a través de la palabra del Señor. En el verso 7, y cuando Ezequiel profetiza la palabra, los huesos se juntan. Si tú ves en el verso 7 en adelante, cuando Ezequiel profetiza la palabra: oíd huesos secos, palabra de Jehová. No dijo: oíd huesos secos, mi palabra. Oíd huesos secos, palabra de Jehová. ¿De quién estás predicando? ¿De ti o de Dios? ¿Dónde están los profetas aquí? ¿De quién estás profetizando? ¿Eres enviado de Dios o no? Oí palabra de Jehová. Y Ezequiel comenzó a ver en la visión cómo los huesos se iban juntando. Y yo me imagino como una película de terror, amor hermano, ahí. Bueno, ya no miro en película de terror. Antes miraba, pero cuando veo, tal vez yo estoy viendo esta película en Ezequiel 37 y me imagino las cabezas, hermano, las calaveras sin huesos, sin ojos. Puedo ver las manos, los pies, los dedos, y caminando, juntándose. No se asusten.
juntándose. Dice Ezequiel, y comencé a ver tendones. Uy. Después de que los huesos encajaron, las manos encajaron en los brazos, los pies encajaron en las piernas y la cabeza aquí, hermano. Y comenzó, dice, a ver carne. Comenzó a ver después la piel. La palabra hizo eso, ¿sí o no? La palabra, la misma palabra que creó el universo donde no había nada, estaba haciendo lo mismo en ese valle de los huesos secos. Qué impresionante, ¿sí o no? El mismo poder, la misma palabra que dijo, sea la luz, y fue la luz. Esa misma palabra que profetizó Ezequiel cuando le profetizó a los huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y comenzó a juntarse, porque cuando escuchas palabra de Jehová, no hay nada ni nadie que pueda resistir a la voz de Dios. Entonces la palabra del Señor es bien importante para unir. Es lo que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor, amado hermano, nos une. ¿Cuántos creen en eso de verdad? La palabra del Señor nos une, la alineación a través de la palabra, hermano. Cuando Ezequiel profetiza la palabra, los huesos se juntan, aparecen tendones y carne. La palabra del Señor, la palabra de Dios, escucha esto, la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra del Señor, va a traer orden a tu vida. Estás viviendo una vida desordenada, tienes un hogar dividido, tienes una casa desordenada. Cuando escuchas la palabra del Señor tiene que traer orden. Porque en el valle de los huesos secos había desorden. En el valle de los huesos secos caminaba uno así. Por aquí había desorden. Hay unos hogares que así están. Ay, qué silencio. Te estoy profetizando. Cuando escuchas palabra de Dios, la palabra del Señor tiene que traer orden primeramente a tu vida, a tu casa, en la iglesia. Tiene que haber orden. Cuando hay una casa desordenada, cuando hay una iglesia desordenada, es porque no están escuchando la palabra del Señor. El Espíritu Santo me dice, cuando comiencen a escuchar palabra de Jehová, va a haber orden en su vida, va a haber orden en sus casas, va a haber orden en el ministerio. Está bien que esté en silencio, porque espérate que al final va a haber despertar. Ahorita todavía solamente están los huesos secos. Los huesos secos están juntos. Déselo fuerte. Ahorita solamente los huesos se juntaron. Se pegaron los tendones. Hubo carne y piel. Está bien. Es que no hay espíritu. No hay espíritu. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, igual dijo la palabra, como Ezequiel, ¿sí o no? Comenzó a juntarse todo. Había nariz, había manos, habían pies, había piel, había carne, había todo. Pero el hombre estaba ahí, sin vida. Solo había escuchado palabra. Y así hay muchos ahora mismo. Saben muchas palabras, escuchan tanta palabra, pero sin vida. Puedes saber más palabras que el pastor, pero te falta algo más. Te falta algo más. Falta la activación que viene a través del Espíritu de Dios. Palabra y espíritu, espíritu y palabra. Es lo que una iglesia, es lo que un ejército dormido necesita. No necesita 7 pasos para esto, 8 pasos para esto. Lo que una iglesia dormida, lo que un ejército dormido necesita es palabra y el Espíritu Santo. ¿Tienes palabra, el Espíritu Santo? Uy, ay, ay.
Porque yo sé, tal vez que alguno ha leído tal vez un libro, 7 pasos para crecer en el Espíritu. 7 pasos para ser un buen siervo, una buena. No. Solamente necesitas palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? ¿Tienes palabra? Si tienes palabra. ¿Tienes el Espíritu Santo? También lo tenemos. Tenemos el Espíritu Santo. Lo tenemos. Necesitamos el Espíritu Santo. En el verso 9 al 10, la estructura corporal no era suficiente. No era suficiente solamente formar, hacer que los huesos se juntaran, que hubiera carne, que hubieran tendones. No era suficiente eso. Necesitaba la vida, necesitaba el aliento, necesitaba el soplo, necesitaba el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo de Dios? Tal vez tienes palabra, pero necesitas el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que imparte el poder. Da el poder, nos levanta, hermano, nos pone de pie, nos mantiene de firme. Es el Espíritu Santo. Tienes palabra, pero es el Espíritu Santo que te ayuda, hermano, que te dirige, que te levanta, que te ayuda a estar firme, que te da fortaleza, te da fuerza para seguir adelante. Es el Espíritu Santo de Dios. Puedes tener palabra, pero sin el Espíritu Santo, la palabra es muerta. Escucha esto. Puedes tener palabra, pero sin el Espíritu Santo, la palabra es muerta. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios, porque es que Él nos guía. Jesús lo dijo, y Él les recordará lo que yo les dije. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a recordar? ¿El pastor? No, el Espíritu Santo les va a recordar, les va a dejar saber todo de mí. Es el Espíritu Santo. Hechos 1:8, la iglesia, amado hermano, no avanza sin el poder, sin el combustible del poder del Espíritu Santo. Jesús lo sabía bien. Para que la iglesia primitiva, amado hermano, pudiera levantarse en poder, para que la iglesia comenzara a predicar, para que tuviera valentía, para que tuviera ese ánimo, esa gana de predicar, necesitaba el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice, y recibiréis poder. ¿Qué vas a recibir? Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ves? Podemos ser un cuerpo. Dios ya nos juntó. ¿Sí o no? Ya somos un ejército. Podemos estar unidos, podemos estar unidos, pero necesitamos el Espíritu Santo de Dios para levantarnos. Porque del momento que el profeta Ezequiel comenzó a profetizar, Espíritu de los 4 vientos, vengan sobre estos huesos secos. Entonces comenzaron a levantarse. Comenzaron a levantarse. ¿Qué necesitas para levantarte de ese dormir espiritual? Necesitas al Espíritu Santo de Dios. No necesitas un retiro, no necesitas irte a una montaña por 3 días, como he escuchado algunos. Ay, para gentilar. No. Necesitas levantarte, estar dispuesto para que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere en tu vida. Donde sea, puedes ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Donde sea. Donde sea puedes ser lleno del Espíritu Santo de Dios. En tu trabajo puedes ser lleno del Espíritu del Señor. En el carro, manejando, puedes ser lleno del Espíritu de Dios. Bañándote en la bañera, puedes ser lleno del Espíritu de Dios. Cocinando en la cocina, puedes ser lleno del Espíritu de Dios. En todo lugar, en todo momento puedes ser lleno del Espíritu Santo. Mi esposa fue bautizada con el Espíritu Santo de Dios limpiando el baño de la casa. Donde te dispongas, ahí vas a ser lleno. No te pongas, ay, voy a la vigilia, voy a la iglesia. No. En la casa puedes ser lleno del poder del Espíritu Santo del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis. Y mira cuál es la responsabilidad de cada cristiano, de cada soldado. Yo quiero preguntar, ¿cuántos son soldados de Cristo aquí?
Vamos, levanta tu mano, vamos, levanta tu mano. Soldados de Cristo, soldados de Cristo, soldados de Cristo, soldados de Cristo, que un tiempo estuvimos en el valle de los huesos secos, pero hoy ya tenemos la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Y la responsabilidad de cada soldado es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Quién es responsable de avivar el fuego de cada uno de nosotros? ¿El pastor? Cuando yo me siento medio apagado, ay, hermano Iván, avívame, 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 avívame. Aviva. Timoteo le dijo, avívate. Avívate. Avívate de lo que has recibido. Avívate de la palabra que tienes. Avívate. Hay algo que te puede ayudar para avivar. Es el Espíritu Santo. Es el don que ya está en ti. Es el don. Nosotros mismos nos podemos avivar. Ay, pastor, no fui a la iglesia porque estoy desanimado. Y le dicen a otro hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? No, estoy esperando al pastor que me visite, hasta que me visite voy a ir. Ay, papá, y viene Cristo. Y viene Cristo. Viene Cristo y te quedas en el valle de los huesos secos. Si ya eres soldado, puedes preguntar, si eres soldado, si tú crees que eres soldado, tú no necesitas que te aviven. Es una responsabilidad tuya que avivarte cada día que te levantes, cada noche que te acuestes, hermano. No tiene que haber cosa que te interrumpa, que te ponga a desanimarte por cada cosa. Necesitamos avivarnos nosotros mismos. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Pablo dice, por lo cual te aconsejo. Consejo que no le estaba pidiendo, consejo que no me estás pidiendo ahora a mí, pero es consejo de Dios. Te aconsejo, les aconsejo que aviven el fuego del don de Dios que está en ustedes. ¿Cuántos lo avivan ahora? ¿Cuántos lo avivan? 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 Y mira la manifestación del ejército. Yo sé que todos en un tiempo estuvimos en el valle de los huesos secos. Yo estuve en el valle de los huesos secos. Estaba muerto. Efesios dice, en los cuales todos vosotros estuvisteis en otro tiempo, como aquellos otros. ¿Muertos en qué? En nuestros delitos. Todos están muertos. Aquí no hay nadie que diga, ay pastor, yo siempre estuve vivo. No, no, no. Todos estuvimos muertos espiritualmente. Tú y yo estuvimos en el valle de los huesos secos. ¿Sí o no? Entonces, para culminar este mensaje, necesitas primero, te dije, palabra y el Espíritu Santo para tener vida. Pero mira el propósito, porque Dios nos saca o nos despierta en el valle de los huesos secos. ¿Cuál crees que es el propósito? ¿Crees que el propósito de Dios de hacer milagros, de que te sanó, de que te sacó del mundo, de que te sacó de problemas, de que te sacó de ansiedad, de depresión, de estrés, de tantas cosas, de espíritus malos que te liberó, hermano? ¿Crees que el propósito de Dios que te liberó, te sanó, es para que te quedes cómodo en el valle de los huesos secos? Porque hay muchos ahora mismo en el valle de los huesos secos, pero cómodos. Ya Dios los despertó, ya Dios les dio su espíritu, pero todavía están cómodos. No, ahí están viendo Netflix, viendo ahí tanta cosa en el mundo, cómodos. El propósito de Dios de sacar al ejército, a su ejército del valle de los huesos secos, mi hermano, es para que se ponga de pie. ¿Cuántos están de pie? ¿Cuántos están de pie? No te preocupes si no estás de pie. Ahora mismo escuchaste palabra de Jehová y el Espíritu Santo va a soplar sobre tu vida y te vas a poner de pie. Necesitas ponerte de pie. ¿Te imaginas un ejército liberado? ¿Te imaginas un ejército, hermano, ya sanado? Y todavía en el valle, recostado ahí. Hay muchos cristianos así.
Hay muchos cristianos. Ay, sí, recibí liberación, Dios me sacó del mundo, pero y yo creo que no necesito congregarme, pastor. Aquí escucho YouTube, mensajes. Oh, ya me di cuenta que hay mensajes suyos ahí en Corazón Nueva Iglesia, en el canal. Ahí me puedo alimentar. O mire, estoy escuchando a este predicador. Mira, aquí me alimento. Yo creo que no es necesario ya congregarse. Estás cómodo en el valle de los huesos secos. Ya Dios te sanó, te liberó, pero sigues ahí. Y el propósito de Dios de que te liberó, que te sanó, que te sacó de ahí, es para que te pongas de pie. Es para que te pongas de pie. Y mira lo que tipifica un ejército puesto de pie. Si tú, imagínate, ves a un ejército puesto de pie, amor hermano, listos como para marchar, para correr, para enfrentarse al enemigo, para entrar en guerra, para clamar, para orar, para ir a buscar a los perdidos. Imagínate a un pueblo de pie, listo para ver dónde está la necesidad. ¿Ah? Esa es la posición del ejército de Dios. Esa es la posición del pueblo de Dios que esté despierto, de pie, listo. Oh, hermano, mire, necesito que ore por mí. Amén, está de pie. En el nombre de Jesús se sano. Sigue de pie. Hermano, mire, tengo mi hijo está endemoniado, endemoniada, y quiero que ore por mí. Amén, gloria al Señor. En el nombre de Jesús, libre. Y está de pie. Está de pie. Ay, pastor, mire, estoy pasando problemas en mi familia, en mi matrimonio. Amén, aquí estoy de pie. En el nombre de Jesús, matrimonio restaurado. Gloria al Señor. Y seguimos de pie. Pero en el valle de los huesos secos no te das cuenta de nada. Ahí la gente más bien tiene miedo a pasar. No te buscan. Pero cuando estás de pie, vas a estar listo para entrar en guerra. Vas a estar listo para buscar a los perdidos. Vas a estar listo para servir al Señor. Vas a estar listo para hacer la voluntad de Dios, el propósito de Dios. ¿Estás de pie, amado hermano? ¿Estás de pie? No te preocupes por contestar. Esta es confirmación por qué Dios me dio este mensaje. Tienes que estar de pie. ¿Quiénes son los que tienen que estar de pie? Les pregunto, ¿cuántos han recibido un milagro del Señor? ¿Cuántos tienen salvación? ¿Cuántos tienen a Jesucristo en su corazón? La palabra del Señor dice que tienes que ponerte de pie. Tienes que estar de pie. Hoy más que nunca tienes que estar de pie. No tienes que estar dormido. No tienes que estar cómodo, cómoda. Tienes que estar de pie sirviendo al Señor. No esperes, amor hermano, sentirte seco. No, estate de pie porque ya tienes la bendición de Dios. Ya tienes palabra, ya tienes el Espíritu Santo. No permitas volver al valle de los huesos secos. Efesios 6, 11 al 13 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cómo vamos a estar firmes? Con la armadura de Dios. Con la armadura de Dios vamos a estar firmes. Joel 2:11 dice: y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Entonces mira lo importante de estar en pie. Escucha la voz de Dios. Estás atento a la voz de Dios. Porque cuando Dios te dice ve, vas. Cuando Dios te dice haz esto, lo haces, porque estás de pie. Estás de pie. Hay algunos que necesitan la profecía de Ezequiel, que les profeticen, oír palabra del Señor. Otros que están de pie, ellos necesitan solamente recibir órdenes de Dios para actuar. ¿Dónde estás? ¿Estás esperando escuchar palabra de Dios para despertarte? ¿O estás de pie, listo para escuchar la voz de Dios, para actuar, para servirle, para hacer, para cumplir el propósito de Dios, para que seas usado por Dios? ¿Dónde estás? No me lo responda. ¿Dónde estás? Piensa, ¿dónde estás?
Porque hay una iglesia que necesita despertar. Porque son pocos los obreros, dijo Jesús, y mucha la mies. Hay un pueblo dormido, hay un ejército dormido que necesita despertar. Y yo no lo voy a despertar. Es la voz de Dios que te va a despertar. Es el Espíritu Santo que te va a traer esa fuerza para levantarte y estar de pie. Es el Espíritu Santo. De la iglesia de Cristo hoy no puede seguir siendo, amado hermano, un hospital permanente de quejas. Ay, es que si yo, porque a veces se escucha, ay, si yo fuera el pastor, yo predicara de esto. Si yo fuera el pastor, yo hiciera esto. ¿Y por qué esto? Y comienza, o sea, muchas iglesias, hermano, es un hospital pero de quejas. O un museo de victorias. ¿Tienes un museo de victorias? Muchos cristianos sí lo tienen. Yo he escuchado, mire pastor, en el año 1970 yo tuve un encuentro con Jesús. ¿Y ahora qué pasó? ¿Sigue teniendo ese encuentro? No, pues me aparté. Pero ahí tiene ese en el museo. Miren, en el 2004 yo fui a la montaña y vi una visión, vi unos ángeles. Ok, ¿y ahora qué está viendo? No, el demonio. Ok, ya tiene eso en el museo. Mire señor, mire pastor, en el año 2000 y tanto, Dios me sanó. ¿Y ahora por qué sigue enfermo? Es que me aparté de él. Hay otra cosa en el museo. ¿Tienes un museo de victoria, de milagro? El ejército de Dios va caminando de victoria en victoria, de gloria en gloria. El ejército de Dios no tiene un museo de victoria pasada, no. Él sigue teniendo victoria, porque mientras Cristo sea nuestro general, vamos a seguir teniendo victorias. No vamos a vivir de victorias pasadas. No, estoy a la expectativa. Qué victoria, Padre, Señor, qué victoria vamos a tener hoy. Qué victoria vamos a tener este día. Qué victoria que vamos a conquistar hoy. ¿A quién voy a conquistar hoy? ¿A quién voy a sanar hoy? ¿A quién voy a liberar hoy? ¿A quién lo voy a predicar hoy? ¿A quién? ¿A quién? Pues me has escuchado, yo no te predico, hermano, a veces te he dado a veces testimonio, pero yo no siempre te predico de los encuentros que tuve el Señor, aún como yo tuve experiencias con Dios sobrenaturales. Yo no paso diciendo eso, yo lo tengo sí en mi corazón, pero yo sé, hermano, que no puedo estar predicando solamente de eso, porque Dios hace cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas. Yo podría usar todo este tiempo para estarte predicando siempre lo mismo. Ay, vieras hermano, en 1900, fíjese, yo llegué a la iglesia y tuve un encuentro con Dios y todo, y siempre eso. Pero pastor, no estoy viendo nada hoy. No, hoy hay personas que liberar, hoy hay personas que sanar, hoy hay personas que necesitan conocer de Dios. Y la palabra de Dios necesita ser predicada. Tú no puedes vivir, amor hermano, de victorias pasadas. No se puede vivir del pasado. Sí está bien que te recuerdes, pero que te ayuden a seguir adelante. Pero si estás en una condición ahora mismo que no quieres levantarte, que no quieres orar, pero tienes eso, con eso te conformas. Ay, te vas a acostar. Ay, yo antes oraba, hasta me levantaba a las 3 de la mañana a orar, y ahora no, ahora no. O sea, que te sientes tranquilo con lo que eras antes. No. Esto es de seguir de pie. Esto es de seguir de pie. Esto es de permanecer. Esto es de seguir buscando más de Dios. Dios hace cosas nuevas. La palabra del Señor dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, cada día. Yo conozco a Dios de una manera diferente. Yo no me puedo conformar con que Dios me dio a conocer ayer. No, yo quiero conocer a Dios hoy de una manera diferente. Mañana, si Dios lo permite, de una manera diferente. El año pasado, que ya fue atrás, pero hoy es diferente. Hoy es diferente. No vivas de recuerdos. No vivas de experiencias pasadas. Busca nuevas experiencias en Dios. Busca nuevas experiencias. Porque el pasado te va a estancar. El pasado te va a hacer sentir seco en el valle. Pero las experiencias nuevas, el estar escuchando palabra del Señor cada día, estar leyendo la Biblia, en estar orando con Dios, el estar hablando con Dios, en el estar, hermanos, unidos con hermanos, eso da vida.
¿Cuántos se sienten con vida cuando vienen a la iglesia y miran a los hermanos? ¿Te sientes con vida de verdad? Porque yo me siento con vida cuando te veo. Cuando yo te veo en la iglesia, yo me siento con vida. Cuando yo veo que necesito orar por ti, yo me siento con vida. Porque yo, no, Dios me va a usar. Dios me va a usar. Dios quiere que le profetice. Dios quiere que le predique. Dios quiere que le enseñe. Yo me siento con vida. Yo al verte, yo me siento con vida. Por eso Dios dejó a la iglesia como un solo cuerpo, no dividido. Mi iglesia. No dijo la iglesia Corazón Nuevo, la iglesia Monte de Olivo, la iglesia Monte de Sión, la Monte Sinaí, Peña de Oré. No. Mi iglesia. Hay una iglesia. Hay solamente una iglesia. Que necesitamos unirnos para levantarnos como un ejército, estar de pie y proclamar la palabra del Señor. Amado hermano, ¿tú ves a personas predicando ahora mismo en las calles como antes? No se ven. No se ven. ¿Qué estará pasando? ¿Será que hay un ejército que está durmiendo? El mensaje de hoy es para despertar. Porque las calles, amado hermano, necesitan un ejército de pie. La comunidad necesita un ejército despierto. Hay familias que necesitan de un ejército despierto. ¿Sabías? Hay matrimonios que necesitan de un ejército despierto para que les ayuden. Hay jóvenes que necesitan de un ejército despierto para que los saquen de los vicios, para que los saquen del mundo. La iglesia está dormida mientras hay todas esas necesidades. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Tú te sientes cómodo? ¿Tú te sientes bien? Ya soy salvo, sí, qué bueno. Pero hay otras personas que necesitan ser salvos. No te acomodes en el valle de los huesos secos. Levántate, ponte de pie y a marchar, a pelear, a predicar, amado hermano, porque tenemos a un general que va delante de nosotros. Ese se llama Jesucristo. Vamos, dilo, Jesucristo, Jesucristo. Vamos, dilo, Jesucristo, Jesucristo. Ay, ¿dónde está el ejército, Dios mío? No puedes ni gritar Jesucristo. Somos un ejército. Somos un ejército. Ponte de pie. Ponte de pie. Hoy yo sé que el Espíritu Santo ha hablado y ha despertado a algunos. Hoy se va todo sueño. Amor hermano, hoy se va todo dormir espiritual. Todo dormir espiritual. Estabas sin ganas de congregarte. Ay, yo creo que este mensaje por eso era para ti. Venías a la iglesia y no entendías el mensaje. ¿Por qué no lo entiendes? Porque en vez de estar atento a escuchar, estás roncando, estás dormido, estás cabeceando ahí. Entras y sales como entraste. ¿Por qué? Porque hay un dormir y necesitas un despertar. Este mensaje es para despertar a los huesos secos. Y si tú estabas cómodo, tú tienes palabra, pero dices, pastor, necesitaba el Espíritu Santo para tener aliento, para tener vida, hermano. Entonces hoy vas a salir de aquí vivo. Hoy vas a salir aquí como un ejército en pie de guerra, atento a escuchar la voz de Dios, atento a ver la necesidad de otro, no solamente la tuya. Cierra tus ojos. Te voy a pedir que pases aquí. Los que de verdad quieren ver un cambio en sus vidas. Si crees que estás bien, quédate ahí. Pero si crees que necesitas despertar en alguna área en tu vida, necesitas despertar, pasa aquí, porque es Dios hablándonos. Es Dios hablándonos.
Hermano, yo estaba llorando. Te digo, el viernes estaba orando por las almas con mi esposa.